Señoras y señores, 1-2 de Red Bull en el debut de la temporada 2023 de la Fórmula 1 con un mensaje claro: estamos a otro nivel. Bienvenidos todos una vez más a mi canal de YouTube de la chica de la F1. Finalmente nos volvemos a encontrar tras unos largos meses sin Fórmula 1, pero regresamos para analizar esta primera carrera en Bahrein, que si bien hay que reconocerlo no fue la más entretenida, tiene muchos aspectos a analizar, pasando por lo bueno de Red Bull, lo malo de Ferrari, la decepción de Mercedes, el podio de Fernando Alonso, entre otros, así que iniciemos. La primera pregunta a plantearnos es: ¿por qué tanta superioridad de Red Bull? Y es que muchos nos quedamos con la sensación de que los toros están a otro nivel y de que esta temporada puede ser totalmente dominada por la escudería austriaca. No solamente se trata de que consiguieron un 1-2 con la victoria de Max y el segundo lugar de Checo, sino de la manera en que lo lograron. Desde la largada, Verstappen demostró un ritmo descomunal a bordo del misil que es el RB19. En la vuelta 7 ya le sacaba 5 segundos a Leclerc y si bien Checo había perdido la posición con el monegasco en la largada, la terminaría recuperando sin complicaciones. Sin embargo, la principal señal de dominio de Red Bull no llegó en las primeras vueltas, sino más adelante cuando todos empezaron a sufrir con el desgaste de los neumáticos. He aquí la primera clave para la superioridad de los toros. El RB19 gestiona las gomas a otro nivel y eso se vio reflejado en cada stint. Le sacan años luz a sus rivales en este sentido. El otro detalle señalado por muchas personas es por supuesto una gran obra de Adrian Newey, y es que el RB19 puede ir más bajo que el resto de rivales sin que esto suponga un problema. Al ir más bajo el auto se genera más downforce por el efecto suelo y de esta manera para obtener determinada carga aerodinámica pueden recurrir a un alerón más pequeño, es decir, que ofrezca una menor resistencia, y esto es un hit. Que Max haya terminado ganando con 38 segundos de ventaja sobre Fernando Alonso es algo que habla muy bien del RB19, pero que tristemente no es la mejor noticia para quienes amamos a la Fórmula 1 por encima de un equipo, pues lo que menos queremos es otra era de dominio como la de Mercedes. Entre más competencia, mucho mejor, y parece que Red Bull está en otra liga, o al menos esa es la sensación que nos queda a muchos. Ahora bien, apenas ha pasado una carrera, pero es prudente preguntarnos: ¿podrá mantenerse Red Bull en este nivel toda la temporada? Y sí, es difícil saberlo con una carrera, pero hay un tema que no nos podemos olvidar en esta ecuación, y es que los demás equipos tienen una ligera ventaja sobre los toros. ¿A qué me refiero? Recordemos que Red Bull tiene menos horas en el túnel de viento que los demás equipos como parte de la sanción que se impuso por exceder el límite presupuestario de 2021. El túnel de viento es algo clave a la hora de desarrollar el coche y sus diferentes actualizaciones, por lo que esto tal vez podría influir en un menor desarrollo si lo comparamos con otros equipos. Evidentemente estamos suponiendo, es algo que creemos puede pasar con menos horas de túnel de viento, pero aún así el auto es tan superior que debemos preguntarnos si los demás equipos con más horas de túnel de viento y esa ventaja podrían desarrollar actualizaciones que les permitan igualar a Red Bull. Es una incógnita y es algo que solamente el tiempo lo dirá. La tercera pregunta tiene que ver con el tercer lugar de este fin de semana, y es que muchos no creían en Aston Martin y terminaron logrando un gran podio con Fernando Alonso. ¿Fue una cosa de una carrera o verdaderamente Aston Martin es un rival para pelear en la punta? ¿Se van a desinflar? Y es que cuando la escudería de Silverstone sorprendió en la pretemporada marcando buenos tiempos una vuelta y con una excelente tanda con tanques llenos, muchos salieron a asegurar y a decir que era solamente humo y que no lograrían nada, algo que demostraron ser falso. Y a ver, nadie está diciendo que Aston Martin va a pelear por el campeonato por haber conseguido un podio con Alonso, pero evidentemente hay un salto enorme en competitividad respecto a la temporada pasada. Además, hay varias cosas que nos ilusionan con que puedan mantener un gran nivel. Empecemos hablando de dos detalles que van de la mano: un buen ritmo de carrera con una baja degradación de los neumáticos. Claro, no están al nivel de Red Bull, pero Aston Martin se mostró mejor en este sentido que los Mercedes y que Carlos Sainz, quien no pudo sostener a Alonso detrás. Los puntos se dan los domingos y entretener un coche muy bueno en la quali a uno muy bueno en la carrera, lo segundo obviamente es más importante. Además, si bien no pudieron pelear la Ferrari y a Red Bull en clasificación, en las sesiones de libres demostraron que pueden tener potencial en este sentido, y esto sumado a los desarrollos que puedan traer, pueden mantenerlos en la pelea con Ferrari y Mercedes por ser el segundo equipo. Dudo mucho que puedan equiparar a Red Bull al menos pronto, pero van por muy buen camino. Ahora muchos seguramente se preguntarán: ¿cómo llegó Aston Martin a este nivel? Era algo que se rumoraba desde diciembre, tal y como afirmó Carlos Sainz. Y recogiendo las palabras del madrileño, cuando hay tanto rumor tiene que haber algo de cierto. Además de una gran inversión con la llegada de Lawrence Stroll, hay un personaje que no podía brillar más en Red Bull bajo la sombra de Adrian Newey y que llegó a Aston Martin en medio de la polémica: Dan Fallows.
Falos era una pieza clave en Red Bull y recordemos todo el drama que se generó, que fueron hasta juicio cuando decidió irse a Aston Martin. Viendo la MR23 entendemos por qué Red Bull luchó tanto por él. Este es el primer auto diseñado totalmente por Falos y a diferencia de lo que dijo Checo con su broma de 3 Red Bull en un podio, es un auto con un concepto muy diferente. O bueno, que no se basa únicamente en Red Bull, sino que también en Ferrari para poder tener un diseño muy particular y arriesgado que les ha permitido dar ese gran salto de calidad. Y si hablamos de Aston Martin, tenemos que hablar de lo logrado por sus pilotos como tal. ¿Puede Alonso conseguir la 33 este año? Yo no tengo dudas. Y para quienes no entienden la referencia, me refiero a su victoria número 33 en la Fórmula 1. Este es el auto más competitivo que el Nano tiene casi que desde aquel Ferrari de 2010 y con la casi pole de Canadá en 2022 con ese Alpine que la verdad era muy inferior, ya nos había dejado ver el talento y la buena condición en la que estaba. Ahora con un auto competitivo metiéndose al podio, ganándole a los Mercedes y a Sainz, ha demostrado que tiene cómo exprimir lo mejor de ese AMR23 para pelear no únicamente por podios de vez en cuando, sino también por alguna victoria cuando las circunstancias lo permitan. Alonso puede ser la principal carta de Aston Martin, pero no nos podemos olvidar de Stroll porque lo que hizo en Bahrein tras su accidente fue sencillamente fenomenal. Una semana antes de la carrera estaba en una cama recuperándose una cirugía de muñeca y logró emprender una recuperación en tiempo récord para poder correr. De hecho, no se encontraba al 100% y logró finalizar sexto casi que con media mano. Un resultado enorme que sirve para cambiar la imagen que tenían muchos de que tan solamente era un pay driver y que no tenía talento. Hay que tener talento para lograr algo así y creo que con carreras como la de Bahrein puede aportar muchísimo siendo clave en constructores. Ahora pasemos la página a otros temas que también nos interesan como Ferrari. ¿Tienen un auto lo suficientemente competitivo como para pelear la Red Bull? En quali quedó claro que están muy parejos, pero en carrera la brecha es enorme. Leclerc habló de una diferencia de prácticamente un segundo por vuelta y eso es algo que no se recupera en una carrera, salvo una debacle de los toros enorme que difícilmente suceda de un gran premio a otro. Además, teniendo en cuenta que son varios los aspectos que complican a la escudería de Maranello. El primer aspecto es el tema de los neumáticos. La degradación en el SF23 es enorme si lo comparamos con Red Bull y esto es muy grave a la hora de poder rendir bien en carrera. El segundo es la fiabilidad, que vuelve a ser un problema como pasó en 2022, esta vez con Leclerc abandonando la primera carrera por un fallo técnico. Muchos dirán que lo mismo pasó con Red Bull el año pasado, pues Max y Checo también abandonaron en Bahrein, pero para mí esta vez es diferente. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla y es que hace un año en la primera carrera Red Bull no estaba tan lejos en términos de rendimiento del monoplaza con respecto a Ferrari. Los tifosi eran superiores pero no por mucho. Este año la brecha es gigante y con fiabilidad también sería difícil de reducir. Conclusión, hay mucho trabajo por delante en la escudería de Maranello si lo que quieren es meterse en la pelea. Lo importante no es cómo se empieza sino cómo se termina y aquí no hay nada escrito. Sigamos con Mercedes. ¿Decepcionó la escudería alemana? Es una pregunta compleja, pues cada quien podía tener expectativas diferentes, pero a mi modo de ver sí decepcionaron y aquí les explico por qué. Mercedes terminó la temporada pasada en muy buena forma. Tras haber iniciado con muchos problemas y sin tener cómo acercarse a Red Bull y a Ferrari por mérito propio, fueron de menos a más a tal punto que en Brasil consiguieron una victoria 100% merecida con Russell. Con ese cierre todos nos quedamos con la sensación de que en 2023 podrían dar un paso adelante, pero esto no es lo que ha sucedido. Claro, ya no tienen ese rebote tan marcado como antes, pero no se mostraron muy competitivos en la pelea por la pole y tampoco en carrera si lo comparamos con Ferrari y con Aston Martin. Alonso dio cuenta de ambos Mercedes sin mayores complicaciones y estos sufrieron muchísimo con las gomas, tanto que en la vuelta 6 ya el equipo le decía a Russell que Hamilton estaba sufriendo con los neumáticos. No sé ustedes, pero yo particularmente sí esperaba más y espero que con las actualizaciones o en un circuito de otro perfil puedan destacar más, pues es una de mis grandes expectativas para esta temporada que pudieran meterse en la pelea. Muchos Red Bull, Aston Martin, Ferrari y Mercedes, pero hablemos de los demás equipos empezando por Alpine. ¿Por qué el festival de penalizaciones a Ocon? Y es que el francés igualó el récord de Pastor Maldonado como el piloto con más sanciones en una misma carrera, ya que hacemos un recuento de toda la locura y la secuencia de hechos. Todo inició desde antes de que se largara la carrera. Esteban Ocon cometió un pequeño error al salirse de la caja de la grilla de partida, lo cual por reglamento le amerita una sanción de 5 segundos. Todo normal, pero el drama apenas iniciaba, pues cuando ingresó a los pits para poder cumplir con esta sanción, los mecánicos iniciaron su trabajo antes de que pasaran estos 5 segundos. Según la FIA, iniciaron a trabajar en los 4.6 y esto ocasionó otra penalización de 10 segundos. La pregunta es, ¿cómo cometieron semejante error? Otmar Szafnauer explicó que el sistema de conteo regresivo que tienen los mecánicos falló. Tuvo ese pequeño desliz de unas cuantas décimas y por eso pasó lo que pasó. Un fallo no menor que terminó de condenar la carrera de Esteban, pero que no sería el único.
Luego excedió el límite de velocidad en los pits por 0.1 km por hora, lo que le ameritó otros 5 segundos, algo que al final influyó en que Alpine sencillamente retirara el auto, pues no había nada que hacer. Ahora bien, fue una carrera desastrosa en todo sentido para Ocon, pero del otro lado tuvimos a un Gasly con una remontada tremenda. Largando desde el fondo tras una quali para el olvido, remontó hasta la 9ª posición y al final eso habla bien no solamente del piloto, sino de lo que puede llegar a ofrecer el auto en ritmo de carrera, pues en quali están un poquito lejos. Seguimos con McLaren, donde sí hubo desastre por ambos lados. ¿Puede McLaren ser el peor equipo en la grilla de partida? Es un poco triste que nos hagamos estas preguntas con un equipo que en 2021 peleó victorias y que este año parece haber dado un paso enorme, pero no hacia adelante sino hacia atrás. Piastri retirándose en su primera carrera en la Fórmula 1 y Lando último ofrecen un panorama muy oscuro que vamos a revisar. En el caso de Piastri, este se colocaba 12º cuando entró a los boxes en la vuelta 12. Allí intentaron solucionar un problema eléctrico colocándole un nuevo volante, pero el ajuste fue ineficaz, lo que lo obligó a abandonar. En el caso de Norris, lo sucedido fue insólito para muchos, pues hizo nada más y nada menos que 6 paradas en los pits. Sin embargo, la explicación tiene que ver con otro fallo de fiabilidad. Lando reconoció que la carrera se le complicó desde la curva 1 cuando su auto sufrió una fuga de presión en la neumática del motor, algo que terminó afectando más a la caja de cambios que a la potencia. Dicho fallo le obligó a entrar en boxes cada 10 vueltas para que los mecánicos pudieran rellenar el sistema conectando una línea de aire al pontón izquierdo. ¿Por qué simplemente no abandonó? Pues porque el equipo consideró importante que se quedara en la pista recolectando datos. Con estos problemas terminó a 2 vueltas de Max Verstappen en la última posición. ¿Qué podemos decir de esto? Que al ser fallos de fiabilidad más que un tema del ritmo del coche como tal, que en la pretemporada tampoco mostró gran cosa, es muy temprano para decir que serán los peores. Deben solucionar su fiabilidad y ya ahí podremos entrar a analizar exclusivamente el rendimiento del auto. Y el bonus track llega con el gran trabajo de Williams rescatando un punto con Albon y con Valtteri Bottas, que también sumó puntos con Alfa Romeo. En el caso de Williams se ve una notable mejora con respecto a lo mostrado el año pasado. Ok, señoras y señores, me estaba extendiendo un poco en el video, pero creo que la primera carrera de la temporada siempre da tema para hablar, así no haya sido la más entretenida para muchos. La próxima parada será en Arabia Saudita la próxima semana, con un circuito que tiene características totalmente diferentes a las que vimos en Bahrein, por lo que será muy interesante ver qué tanto cambia el panorama. No olviden comentar, darle like, suscribirse y decirme qué más contenido les gustaría ver en mi canal de YouTube, pues este año mi aspiración es poder publicar mucho más. Nos vemos muy pronto, chao chao.